Hoy quiero hablarte de una necesidad que tenemos todos y en todo tiempo. No es solamente un mensaje en un momento en particular, en una cuestión en una fracción de nuestra vida. Así como la oración se puede de alguna manera comparar con la respiración, que es algo de por vida, porque mientras vivimos respiramos y el día que dejamos de respirar porque ya no estamos aquí en la tierra, así de esa manera también nosotros tenemos la necesidad de vivir en una verdadera adoración a nuestro Dios. Y hoy quiero hablarte de algo que tiene que ver con la adoración. Hoy quiero compartirte algo que tiene que ver con la necesidad de un regreso genuino a la verdadera adoración, a la adoración que complace a Dios, o de llamado de otra manera, realmente a una vida realmente entregada, consagrada, llena de la presencia de Dios. Hoy quiero compartirte en el libro de Esdras, capítulo 1, y vamos a compartir varios versículos, pero sobre todo quiero iniciar con el libro de Esdras y hablar un poco sobre qué es lo que sucedió y qué es lo que aconteció históricamente en el tiempo en el cual Esdras escribe este libro, por qué lo escribe, cuál es el mensaje central de este libro y qué es lo que Dios quiere para nosotros a través de esta palabra. El libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1 en adelante. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová anunciada por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito en todo su reino este decreto. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado para que edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea Dios con él, suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en Jerusalén, en cualquier lugar donde habite, que las gentes de su lugar lo ayuden con plata, oro, bienes ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y levitas, y todos aquellos a quienes Dios puso en su corazón subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que habitaban en los alrededores los ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de toda clase de ofrendas voluntarias. El rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y había depositado en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por medio del tesoro, el cual los contó y se los entregó a Sesbazar, príncipe de Judá. La cuenta de ellos es esta: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. En total, los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todo esto lo hizo llevar Sesbazar, con lo que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Padre, te damos gracias a ti y siempre a ti, Señor, porque solo tú eres el único que puede hablarnos, Señor, de una manera clara a través de la obra de tu Espíritu Santo. Es por ello que te pido, Señor, que en este momento tomes todo el control sobre mi vida, Padre, para que no sean mis emociones, no sean mis palabras, sino las palabras tuyas mismas, Señor, direccionadas para poder compartir este mensaje sobre una necesidad en la cual, Señor, como cristianos tenemos de vivir una verdadera adoración en tu iglesia. Desde ya te damos gracias, Padre, porque sabemos que es tu palabra la que va a ser predicada de una manera clara, para que todo aquel que en este día tenga los oídos atentos pueda guardarla y ponerla por obra en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Esdras
escrito justamente por el mismo autor, Esdras, por el 460, 440 antes de Cristo. Es un libro de mucha enseñanza en la cual nosotros podemos extraer como tema central, primeramente, la necesidad de una restauración del templo que había sido destruido justamente cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Hoy quisiera de manera histórica y como introducción centrarnos un poco para que podamos entender lo que sucedió realmente en el, vamos a decir, el contexto histórico del pueblo de Israel, cómo termina este pueblo cayendo de alguna manera en pecado, en rebeldía, cómo termina siendo llevado cautivo, cumpliéndose la palabra del Señor por 70 años y luego de esa deportación y ese exilio, el regreso del pueblo de Israel nuevamente para cumplir el propósito de Dios que estaba destinado. Yo quiero hablarte de un pueblo que venía de alguna manera tocando, vamos a decir así, el momento más espectacular. Es un pueblo que realmente había llegado a la cúspide en todos los sentidos, con conquistas hechas por el mismísimo David, un pueblo que arrasaba con todo, el pueblo de Israel, el pueblo que realmente había cobrado fuerzas, ánimos, después de haber tenido una mala experiencia con Saúl, un pueblo que realmente estaba ganando tierras que había adquirido y había logrado alcanzar un nombre y prestigio en todo lugar donde él se movía, pero un pueblo que también a la vez se dejaba dominar por las pasiones de la misma carne, un pueblo que era inclinado a la idolatría, un pueblo que se desviaba permanentemente del Señor y que termina con Salomón, justamente hijo de David, rey de Israel, a fraccionar, a dividir el reino en dos reinos que conocemos prácticamente nosotros de manera histórica y lo entendemos así: el reino del norte, el reino del sur, el reino del norte con 10 tribus y el reino del sur con 2 solamente, Benjamín y Judá. El reino del norte de alguna manera es llevado cautivo por los asirios en un momento determinado y quedó allí el pueblo de Israel justamente con Benjamín y Judá, esas 2 tribus, aún 120 años el Señor exhortándolos a través de los diferentes profetas que enviaba, porque siempre el Señor estaba hablándole por la boca de sus profetas que se vuelvan a Él, que se vuelvan a Él, que se arrepientan de sus pecados. Constantemente el Señor le estaba advirtiendo. Es más, nosotros vemos que 400 años el Señor advirtió a este pueblo sobre la rebeldía que el pueblo manifestaba constantemente en su pecado. Era un pueblo hostil, era un pueblo contumaz, era un pueblo rebelde, que nosotros lo vemos desde el inicio mismo, desde la creación, con Adán allí fracasando, desobedeciendo, siendo expulsado. Luego vemos la promesa del Señor a través del pacto con Abraham. Vemos cómo el Señor realmente bendice a una nación y esa multitud que Dios mostraba y cumplía en su gran propósito de bendecir a través de la simiente que nosotros entendemos que es Cristo, justamente a este pueblo de Israel. Pero también vemos a un pueblo que en la manera que crecía en número, en la manera que se hacía fuerte, también desobedecía cada vez más al Señor. Tuvo que ser cautivo, llevado allí a Egipto. Vemos cómo ese pueblo fue menguado. Dios mandó a Moisés, un libertador, para sacarlos de allí, de la mano dura del faraón. Los rescató con mano fuerte y sin embargo ese remanente volvió nuevamente a caer en la idolatría. Y así constantemente ese pueblo era un pueblo rebelde, un pueblo que no tenía su corazón conforme al corazón de Dios. Hoy quiero decirte que el Señor nos quiere hablar a través del profeta Esdras sobre una necesidad personal nuestra como iglesia del Señor en este tiempo. Pero quiero decirte que así también Esdras es un profeta, es un hombre de Dios que escribe este libro histórico, porque no es un profeta realmente, que ha tenido vamos a decir, un rol fundamental en la época en el cual el pueblo de Israel fue llevado cautivo. Si nosotros quisiéramos entender un poquito la historia, el pueblo de Israel fue llevado cautivo en 3 exilios. No viene al caso
quizás hacer hincapié sobre la fecha y todo lo demás, pero como para que tengamos en cuenta nosotros sobre esta realidad. El primer exilio sucedió en el 722 a.C., donde todo el reino del norte, las 10 tribus de Israel, que son las 10 tribus perdidas, fueron llevadas por los asirios. El segundo exilio sucedió en el 605 a.C., justamente en manos de Nabucodonosor, que el reino del sur cayó y fue de alguna manera invadido en 3 oportunidades. En su segunda oportunidad de invasión, 2 personas muy importantes fueron llevadas, Daniel y Ezequiel, profetas del Señor, también exiliados junto al pueblo de Dios. Y esto nos habla de algo muy importante, iglesia amada, que así como el pueblo era rebelde, era un pueblo inmoral, era un pueblo contumaz, aún por la inmoralidad del pueblo eran arrastrados los líderes de Dios. Así como Moisés fue arrastrado por el pueblo allí en el desierto, cuando se quejaban, cuando murmuraban, cuando constantemente se levantaban en contra del Señor, así también los hombres de Dios como Daniel y como Ezequiel, profetas del Señor, fueron llevados también allí cautivos por causa de la rebeldía de este pueblo. En el 587 ocurre una tercera invasión, y en esta última invasión ocurre lo más trágico para el pueblo de Israel. Lo más trágico fue la destrucción del templo hecho por Salomón. Fue un impacto fuerte, un impacto que generó en ellos prácticamente, vamos a decir así, una manifestación de dolor y de tristeza extrema, porque ellos realmente miraban que ese lugar, que era el único lugar al cual ellos podían llegar a adorar al Señor, se había terminado. Llevaron prácticamente a casi todos los que estaban presentes en ese lugar a un exilio duro, trágico, pero la palabra del Señor nunca cayó, sino que siempre se cumplió, porque había una promesa de que este pueblo iba a regresar. Gloria al Señor. Había una promesa de que por más que este pueblo iba a ser llevado cautivo, había una promesa de parte del Señor que ese pueblo un día iba a regresar justamente para volver a adorar a nuestro Dios. Y esa es la promesa que tenemos nosotros delante del Señor. Y ocurrió en la época de Esdras. Esdras es un libro que tiene 10 capítulos. Desde el primer capítulo al capítulo 6 vemos una primera etapa donde Esdras cumple una función a través de Zorobabel, el primero en regresar para reconstruir el templo de Jerusalén que había sido arruinado es Zorobabel, un hombre que había sido puesto por Dios realmente para cumplir una función de comenzar a echar los cimientos del templo. Yo me imagino, porque la palabra del Señor, vamos a tocar algunos versículos clave, llevó a que este pueblo realmente cumpliera esa tarea con gozo, con alegría, a tal punto que dice la palabra del Señor que glorificaban al altar del Señor. Y dice, por ejemplo, vamos a ver algunos versículos en el capítulo 3, donde ocurre la restauración del altar y del culto. Dice, cuando llegó el 7º mes y ya establecidos los hijos de Israel en las ciudades, se congregó el pueblo como un solo hombre. Escúcheme, iglesia, todo un pueblo como un solo hombre. ¿Sabe lo que significa eso? Que tenían el mismo sentir, el mismo pensamiento, todos miraban para el mismo lugar, todos hacían la misma fuerza, todos estaban puestos los ojos solamente en hacer la voluntad de Dios. Ellos eran un solo hombre, dice. Entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadat, y con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. La primera etapa ocurrió con Zorobabel hasta el capítulo 6, desde el capítulo 7 al capítulo 10, que no vamos a tocar hoy en día, es el segundo regreso justamente con Esdras, y ocurre un tercer regreso que es con Nehemías. Por eso en la Septuaginta, si nosotros entendemos en el antiguo pacto, Esdras y Nehemías eran un solo libro. Esdras y Nehemías se componía como un solo libro, y ese libro realmente hablaba justamente de todo lo que era la edificación del templo o la reedificación del templo que había sido destruido completamente desde los cimientos.
toda la ciudad, aún los muros, que termina de hacerlo justamente Nehemías. Y esto ocurrió, hermanos, con un propósito clave de parte del Señor. Nosotros sabemos que esto es solamente figura y sombra de lo que había de acontecer más adelante. Y una lección que tenemos que tomar en primera medida nosotros es que en el momento que ellos comenzaron a poner la mano para cumplir el propósito de hacer la voluntad de Dios, hubo oposición. Lo primero que tenemos que ver y lo que tenemos que entender, que desde el momento que ellos comenzaron a cavar los cimientos, a querer llenar los cimientos, comenzaron a levantarse los enemigos del pueblo de Dios. Y los primeros que se levantan, según la palabra del Señor, son los samaritanos. Aquellos que se acercan para querer ayudarle al pueblo de Israel a construir el templo. Y usted va a entender esto, porque después Jesús tiene esa charla con la mujer samaritana. Porque ni entre judíos ni samaritanos ni se querían ni se hablaban. Era porque había una realidad en la cual los samaritanos habían ocupado todas las tierras que este pueblo de Israel había abandonado o había dejado producto de su cautividad, pero estos samaritanos se habían volcado a la idolatría. Eran un pueblo pagano, eran un pueblo que le interesaba a todos los dioses, entonces sumaban uno más con el llamado Dios del cielo, llamado así por los hebreos o los judíos del pueblo mismo de Dios. Entonces allí hubo una actitud del líder de Dios llamado Zorobabel diciéndole: ustedes no van a construir con nosotros el templo. ¿Qué nos deja esta enseñanza? Que no todos están preparados para servirle al Señor. No todos están llamados realmente para cumplir una obra delante de los ojos del Señor. Porque el Señor llama y capacita, o mejor dicho, capacita a los llamados, y de tal manera, hermanos, que cuando uno es capacitado por el Señor, ese ministerio que Dios nos da, ese servicio, realmente no proviene de nosotros mismos, sino que proviene del mismísimo Dios que nos sostiene y nos da vida para que nosotros podamos cumplir con lo que Él nos demanda. Resulta que hubo una oposición allí, pero vemos la gloria del Señor, que aún a pesar de esa situación, el Señor se valió de dos personas. Miren cómo entran en escena Ageo y Zacarías, dos profetas de Dios. En ese mismísimo momento, cuando Zorobabel comenzó a desvanecerse, porque la oposición siguió a tal punto que después levantaron escritos y fueron llevados ante Artajerjes, que era el rey justamente, para decirle que esta obra no tenía como misión, digamos, beneficiarlo, sino al contrario, que iba a ser en contra, digamos, del gobierno mismo de Artajerjes, rey, por lo tanto tenía que desestimar. Y llegó a desanimar tanto al pueblo de Dios esto, que se paró la obra por 16 años. Comenzaron la obra. Imagínense ahora que nosotros cerramos la iglesia por 16 años. ¿Cómo se ve usted allá afuera? ¿Cómo se ve usted allá sin congregar 16 años? ¿Cómo se ve usted allá sin tener realmente un lugar donde estar sirviéndole al Señor, adorándole al Señor, glorificándole al Señor? Bueno, esto ocurrió allí. Comenzaron la obra 16 años quietos, hasta que nuevamente el Señor mandó a Ageo y a Zacarías para darle ánimo. Pero mire, si usted lee la carta a Ageo, es una carta bastante fuerte, porque la palabra del Señor que viene a través de la boca del profeta Ageo es una palabra fuerte. Es una palabra que exhorta a una iglesia que se estaba construyendo sus propias casas, que se estaban comprando sus propios deleites, que estaba realmente mirando sus propios intereses, tenían sus casas artesonadas y la casa del Señor estaba desolada, estaba vacía, no tenía nada para construir. Esa es la realidad que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese momento. Pero también vemos algo hermoso en todo esto. Mientras nosotros vemos esa etapa de Esdras y Nehemías, que son dos libros, porque en realidad son dos libros para nosotros en nuestro canon bíblico, en el Antiguo Testamento, vemos también que está ocurriendo algo que separa justamente 58 años desde Esdras a Nehemías. Mire, y usted se va a acordar de esto. Esther, está sucediendo algo allá todavía, los que quedaron allí justamente, hermanos, para cumplir un propósito. Y usted se va a acordar de Mardoqueo, usted se va a acordar de Esther, una intercesora, usted se va a acordar de un pueblo que había quedado todavía allí y que no había sido liberado. Bueno, ahí está la mano del Señor, porque el Señor
no solamente nos tiene a nosotros como Ministerio GES, Dios tiene muchos ministerios en diferentes lugares a los cuales lo está sosteniendo. Así como estaba sosteniendo el Señor a través de Ageo y a través de Zacarías, profetas del Señor, para animar a una iglesia con un liderazgo realmente renovado, restaurado y bendecido, Dios se estaba moviendo también a la distancia y moviendo a una mujer llamada Esther para que interceda ante Asuero y justamente Mardoqueo, que iba a ser prácticamente ya estaba pendiendo de un hilo la vida de él, por Amán, que era celoso, un Amán que no quería al pueblo de Israel y que había pedido al rey que se le concediera su deseo de aniquilarlo al pueblo judío, y sin embargo fue justamente la mano de Dios que obró en favor de este pueblo, libró a Mardoqueo de la mano de Amán. Amán terminó colgado en ese lugar y Mardoqueo terminó ocupando el puesto realmente que este varón ni siquiera lo anheló. Por la gracia del Señor, se la dio el Señor para que él tuviera en ese lugar. Vemos la mano del Señor moviéndose históricamente. Vemos la mano del Señor que se cumple en todos los sentidos. Y vamos a ver, por ejemplo, que una de las lecciones que tenemos que entender nosotros es que cuando nosotros estemos en situaciones de oposición, como decíamos recién, en esa experiencia que muchas veces nos toca vivir, quiero decirte algo. Primeramente, Dios se va a glorificar en los momentos más difíciles que estés atravesando. Dice la palabra del Señor: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Sabe una cosa, iglesia amada? No debe ser nada fácil para aquellos que han perdido un ser querido en estos días o en los días pasados, porque realmente la partida de un ser querido es realmente un golpe, es un dolor, y a veces termina generando en nosotros muchas veces flaqueza. De pronto dejamos de querer hacer las cosas que anhelamos, entramos a veces en desánimo, en depresión, en un malestar. Yo no sé lo que le estaba pasando al pueblo de Israel en ese momento, pero tal vez nosotros aquí en Tucumán, en la iglesia en la cual nosotros servimos, también podamos tener esas oposiciones, y quizás las tenemos, no sé si de la manera en la que la tenía el pueblo de Israel, pero hay algo que el pueblo de Israel hacía y que era justamente lo que el Señor quería cambiar, y que es lo que Dios nos quiere hablar a nosotros en este día. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Justamente que a Dios le terminaba molestando, porque el pueblo de Israel ponía mano al arado, seguía sirviéndole al Señor, seguía cumpliendo con lo que el Señor le estaba demandando, pero sin embargo era un pueblo que fácilmente volcaba su corazón al desánimo, nuevamente a la idolatría. Era un pueblo que buscaba su propio beneficio, y era un pueblo que era fácilmente presa del enemigo. ¿Por qué? Porque era un pueblo que no estaba puesto su corazón plenamente en el Dios del cielo, como le llama Ciro mismo a Dios Jehová de los ejércitos. Quiero hablarte en esta mañana con respecto a esta introducción de una realidad que nos toca vivir a nosotros. 3 cosas fundamentales que una iglesia necesita y que es una enseñanza que vamos a extraer de este libro. La enseñanza de Dios más importante en nosotros a través del regreso de este pueblo que regresa a reedificar el templo, ese templo que simboliza la presencia de Dios, ese templo que simboliza la santidad de Dios y ese templo que simboliza la palabra de Dios. ¿Qué reclama Dios de nosotros? Dios reclama de nosotros fidelidad a su presencia, fidelidad a su santidad y fidelidad a su palabra en este día. ¿Cuántos realmente reciben esta palabra diciendo: Señor, anhelo más tu presencia? Anhelo más tu presencia, Señor. Si habrá algo más importante que la presencia del Señor, habrá algo más en este mundo, hermano, que realmente la comunión con el Dios vivo. Habrá algo más importante que estar realmente nosotros postrados ante los pies del Señor, reconociendo su grandeza, sus atributos, su amor, su bendición constante sobre nosotros. Hermanos, yo creo que nada en esta tierra puede reemplazar lo que es la presencia del Señor. Y cuando una persona tiene a Cristo en su corazón, realmente esa persona, hermano, ama la presencia del Señor. Puede hacer cualquier cosa en este mundo para distraerlo.
Porque Babilonia se encarga de eso, de arrastrar a los que están en el Señor a un mundo que les ofrece los placeres, que los confunde, que realmente les provee en situaciones tales que ellos mismos dicen, bueno, pero esto no afecta a mi comunión con Dios. Creen ellos que no afecta la comunión con Dios, pero sin embargo sí la afecta. Dios en este tiempo nos está reclamando que nosotros busquemos su presencia de la manera en la que la entendía, y el pastor dijo hoy día, el mismísimo Isaías, capítulo 6. ¿Cómo se encontró el Señor allí? ¿Cómo se encontró el profeta Isaías con el Señor cuando vio ese trono alto y sublime? ¿Cuál fue la reacción que tuvo Isaías ante la presencia del Señor? ¿Cómo fue la reacción que tuvo Moisés cuando estaba allí esa zarza que ardía y no se consumía? ¿Cómo fue ese encuentro que tuvo realmente el profeta Elías con la presencia del Señor? Cuando allí estaban los Baales y el pueblo que ni siquiera le salía una palabra porque era un pueblo que estaba totalmente confundido. Porque no es otra cosa, hermano, que con la confusión usted no dice nada. Le dicen una pregunta y como no tiene nada, que no sabe qué va a decir, mejor se calla la boca. Y un pueblo que no emite palabra, un pueblo que está callado, es un pueblo que está confundido. Ese pueblo en la época de Elías, y este Elías, profeta de Dios, era uno de los profetas que constantemente exhortaba al pueblo de Israel a buscar una verdadera adoración. Este Elías que cuando se vio allí con los profetas de Baal en un momento determinado, los profetas falsos que aún buscaban a su manera a su Dios, y que los llevó a un lugar determinado en el monte del Carmelo para que se defina la situación. En ese lugar el Señor se glorificó y le hizo ver a todo ese pueblo que Jehová es Dios y que no hay otro Dios ni antes ni después de él. ¿Cuándo? Cuando después que Elías tomó las piedras y las ordenó allí, dice la palabra del Señor. No me quiero remitir al libro para no extenderme mucho, pero usted lo puede buscar allí en 1 Reyes capítulo 17. Hermanos, dice la palabra del Señor que fue clave, que ordenó el altar que se había arruinado. El altar del Señor estaba arruinado. Y cuando el altar del Señor está arruinado, hermano, la presencia del Señor no está. La santidad de Dios no está. La palabra de Dios no está. Es por eso que nosotros debemos en este día reedificar el altar que está arruinado. En este día Dios nos exhorta a través de la palabra misma, así como Dios usó a Zorobabel para llevar a un pueblo a construir el templo o a reedificar el templo y llevarlo primeramente a edificar algo que era fundamental y vital, que es el altar de Dios. Así nosotros también debemos volvernos de la cautividad, de nuestros pecados, de nuestra soberbia, de nuestra misma vida carnal que muchas veces manifestamos, pero que nosotros, hermanos, a veces nos molestamos cuando nos dicen de esta manera las cosas, porque creemos nosotros que somos 100% espirituales. Y realmente, hermano, le quiero decir que no podemos decir eso, porque Dios no va a aprobar a ninguno de nosotros en este día si decimos que somos 100% espirituales. Ninguno de nosotros, hermano. Porque en nosotros todavía hay cosas en nuestro corazón. Muchas personas con cargas de falta de perdón. Hay muchas personas con resentimientos. Hay muchas personas que están viviendo una vida doble. Entran a la iglesia y son apariencia. Pero el Señor conoce los corazones de cada uno. Y esto no quiero que lo tomes como una acusación, pero sí como una exhortación de parte del Señor. Que Dios conoce el corazón de su pueblo y dice: apártese de todo pecado aquel que invoca el nombre del Señor. Dios está conociendo el corazón de su iglesia en este tiempo. Y Dios conoce mi corazón. Y si yo le estoy hablando esto, le estoy hablando con temor delante del Señor. Porque es a mí primeramente el Señor el que me está hablando. Y yo sé que Dios está tratando con mi vida en un proceso en el cual estoy regresando por la gracia de Dios. Porque sabe una cosa, Dios en su amor y en su misericordia ya nos hubiera consumido si no hubiera sido por la gracia del Señor. Pero por su amor y su misericordia todavía permanecemos aquí, en este lugar, diciendo: gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. No crea que es fácil pararse al frente y predicar una palabra, más cuando se trata de este tema.
Pero yo quiero hacer la voluntad de Dios, porque no hay otra cosa, hermano, más hermosa en esta vida que es hacer lo que Dios nos demanda. Porque algún día, cuando lleguemos ante su presencia, el Señor va a decir: buen siervo y fiel, ahí estás, sos un siervo inútil porque hiciste lo que te mandé. Y eso es lo que más importa en esta tierra. No importa el renombre, no importa el título, no importa nada más que cumplir con lo que Dios nos demanda. ¿Y sabe por qué se lo digo también? Porque soy responsable de una esposa y de 2 hijos. Y sabe Dios bastante bien, y yo también, mucho más, por la gracia de Dios, que aquel que dice una cosa y no vive lo que dice, muchas veces la tragedia ocurre en nuestra familia. Y esta es una triste realidad. Y un llamado del Señor en lo personal, hermanos, que tenemos que volvernos al altar de la presencia, de la santidad y de la palabra del Señor para velar por nuestra familia, para velar por nuestra esposa, las esposas por los esposos y nosotros por nuestros hijos, porque somos responsables directos de ellos. Tenemos en este tiempo un llamado a buscar realmente de esa gracia del Señor para fortalecernos como iglesia, porque el Señor está obrando en justicia y Dios está cumpliendo todo. Cuando en Jeremías, vamos a ir al libro en Jeremías, capítulo 25, versículo 8 al 11. Capítulo 25, versículo 8 al 11. El Señor dice estas palabras: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis escuchado mis palabras, yo enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus habitantes y contra todas estas naciones alrededor, los destruiré y los pondré por espanto, por burla y desolación perpetua. Haré que desaparezca de entre ellos la voz del gozo y la voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, el ruido del molino y la luz de la lámpara. Toda esta tierra será convertida en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia durante 70 años. La profecía que nosotros habíamos leído en el primer capítulo de Esdras, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová anunciada por boca de Jeremías. Jeremías había profetizado, Jeremías había dicho, por boca de Jeremías, dice el rey de Ciro, todo cuanto Jehová había determinado para con el pueblo de Israel, todo lo que el Señor dijo se cumplió, porque fue palabra de Dios y no fueron palabras de Jeremías. Lo que profetizó Jeremías por boca del Señor, lo que el Señor mandó a decir a Jeremías, a esa nación que no escuchaba la palabra del Señor, que tapaban sus oídos para no oír, porque no querían ellos que le digan arrepentimiento, no querían que le nombren el pecado, no querían que le nombren absolutamente nada en cuanto a la carne misma, solamente querían decirle que ellos estaban de 10, que estaban felices, contentos, que eran un pueblo famoso, importante, y que sigan adelante porque viven de gloria en gloria, de victoria en victoria y para la gloria de Dios. Pero sin embargo, vemos que esta realidad no fue así. Y hay algo llamativo en esta palabra que acabamos de leer en Jeremías, capítulo 25. Hay algo muy llamativo aquí, que por lo menos a mí me llama mucho la atención. Es que cuando el Señor hace mención por la boca de Jeremías sobre Nabucodonosor, cuando Él dice, yo, en el versículo 9, yo enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, dice, mi siervo. Dios usó a Nabucodonosor como su siervo. ¿Para qué? Para castigar al pueblo rebelde de Dios. El pueblo rebelde de Dios era castigado
por un rey llamado Nabucodonosor, que era siervo de Dios. Claro, este rey Nabucodonosor se excedió, porque usted lo puede ver en Daniel, justamente se ensorbeció Nabucodonosor, él se consideró el Altísimo. ¿Y qué pasó? Y luego vino también de parte del Señor una profecía, justamente, y que Daniel tuvo que interpretarla, y allí estaba diciendo Daniel que iba a ser cortado su reino y que iba a ser echado con las bestias para comer, hasta que él reconozca al Dios Todopoderoso, al Altísimo, que el mismísimo Edra le llama el Dios de los cielos. Pero es algo curioso, y no solamente se quedó con eso el Señor, porque si bien es cierto, Nabucodonosor terminó reconociéndolo y reconoció a Jehová como el Dios Todopoderoso, sino que Dios se valió en continuación desde el versículo 12 en adelante para castigar a toda Babilonia a través de los medos y los persas, con la destrucción de toda una nación fuerte como era justamente la que estaba comandada a través de Nabucodonosor. Y cuando se hayan cumplido los 70 años, cuando se hayan cumplido los 70 años, y cuando se hayan cumplido los 70 años, dice Jehová, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad. Y ahora dice por su maldad. Y a la tierra de los caldeos, y las convertiré en desolación perpetua. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías, contra todas estas naciones. Aquí vemos que entra en escena Ciro. Y Ciro, justamente, es un profeta, es un, vamos a decir así, un rey de Persia, obviamente, que estaba en los planes del Señor, como lo estuvo Jeremías. Muchas veces nosotros recitamos, antes que naciese te formé, te escogí, te di por profeta a las naciones. Bueno, Ciro también. Vamos a ir a Isaías capítulo 44, versículo 28. Isaías ya había profetizado sobre Ciro. (44:28). Yo soy el que dice de Ciro, ¿qué dice ahí? Mi pastor. Ciro, el pastor del Señor. Como diría un buen tucumano de Tafí Viejo, porque hay muchos sitios, chupate esa mandarina. Ciro, mi pastor. O leímos mal ahí, dice. Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serán puestos tus cimientos. ¿De qué estamos hablando, iglesia? Estamos hablando de la soberanía de Dios, que está justamente como un atributo de Dios, que Dios está en control de todas las cosas. Si tú estás en esta tarde, en este lugar, es porque Dios lo ha permitido, porque te podría haber ocurrido cualquier cosa. No solamente que te mueras, ya pensaste en lo trágico, sino que te hubieras quedado tomando mate en tu casa, a ver la novela, a hacer cualquier cosa, a extender un poco más de horario en tu trabajo, a hacer unas horas extras. Pero si tú estás aquí es porque Dios te ha permitido llegar a este lugar. Y si Dios te ha permitido llegar a este lugar es para que oigas su palabra. Y si Dios está hablando y te está hablando su palabra, no la boca de un hombre, es porque realmente los propósitos de Dios se mantienen firmes con cada uno de los que oyen su palabra para guardarla y para obedecerla. Ese es el propósito de Dios con su iglesia. Dios hace cosas que a veces a nosotros nos cuesta creer, pero ¿sabe una cosa? Dios siempre toma la iniciativa. No, nosotros no. Usted dijo, voy a ir a la iglesia, pero no porque usted quiso venir a la iglesia. Es porque Dios tomó la iniciativa, así como despertó el espíritu de Zorobabel, así como despertó el espíritu de Ageo y de Zacarías, así como levantó a un pueblo y aún le dijo a Nabucodonosor, mi siervo, y aún a Ciro, mi pastor,
que hará todo lo que yo quiero, así también en esta tarde te trajo el Señor para que puedas estar ante su presencia. 2 millones fueron llevados en el exilio de judíos. ¿Sabe cuántos retornaron? Lo dice Esdras, capítulo 2, versículo 64. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360, sin contar sus siervos y siervas, y eran 7.737. Había también 200 cantores y cantoras, tenían 736 caballos, 245 mulas. Bueno, hasta las mulas también fueron contadas, pero no contemos las mulas dentro de lo que son las personas, sino hablamos y redondeamos aproximadamente, para los que son rápidos con los números, de un total de casi 50.000 y monedas de personas que volvieron, de 2 millones que fueron llevados. De lo único que puedo deducir de esto es que Dios siempre tiene un remanente fiel para cumplir sus propósitos. Hoy vemos 200 aquí, mañana quedamos con 10. ¿Y a dónde están los todos? ¿Se fueron de vacaciones? No. Dios va a usar a 1, 2, 3 que son fieles para Él. Porque Dios se va a glorificar en los pocos o en los muchos, como Él le plazca, porque no pasa por el número en sí, pero de lo cierto, siempre hay un remanente. Y sabe una cosa, iglesia amada, ese remanente, esos pocos, esas pocas personas que realmente obedecieron a la voz del Señor, y le voy a decir por qué obedecieron a la voz del Señor. Porque cuando vemos en Esdras, en el primer capítulo, lo que dice Ciro, yo quisiera ponerme en el lugar de lo que escuchamos esas palabras y qué es lo que hubiéramos hecho nosotros. Mire, así ha dicho Ciro, rey de Persia. Es como que de pronto dice, así dice Macri, presidente de la República Argentina. ¿Macri qué? Yo no soy macrista. Otro dirá, yo no soy ni kirchnerista, yo no soy ni esto ni aquello, no me meto con la política. ¿A mí qué me interesa el rey de Persia? Si ese es un incrédulo, es un impío. Bueno, para nosotros, desconociendo Isaías 45, que es mi pastor, según Dios. Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Y mire lo que dice, no dice, por lo tanto hay un edicto y decreto y ordeno y mando y firmo y que se cumpla mi palabra. No, le dice, esto es voluntario. Iglesia, usted está aquí porque quiso, no porque le pusieron a 9 milímetros. Así dice, mire, ¿quién de entre vosotros pertenezca a su pueblo? ¿Cuántos pertenecen al pueblo del Señor? ¿Quién de vosotros pertenezca a su pueblo, sea Dios con él? Él dice ahí, sea Dios con él. Luego dice, suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. No hubo una orden, no hubo un mandato, no hubo una ametralladora ni una espada en el cuello para decirle, vayan muchachos, salgan de esta tierra, por favor, desaparezcan del mapa, vuelvan a Jerusalén y edifiquen la casa para Dios, porque ¿cómo fue posible esto? ¿Cómo fue posible que Ciro reciba todo esto? ¿Cómo fue posible? Bueno, según la tradición judía, no la Biblia, según Flavio Josepo y algunos historiadores, fue el mismísimo Daniel que le llevó la palabra del profeta Isaías y le dijo, Ciro, mira lo que dice el Señor de vos, sos su pastor, tenés que cumplir lo que Él te demanda. Y como sabemos que Dios endurece al que quiere endurecer, como endureció el corazón de Faraón, a Ciro lo puso a disposición
para que dejara enviar a ese remanente que era del Señor, porque era el pueblo de Dios, y que cuando escuchó el decreto, o mejor dicho, el escrito, no como un decreto, sino simplemente como un anuncio, dijo: heme aquí, como Isaías, envíame a mí. ¿Y sabe por qué? Porque hubo realmente una desesperación por la presencia de Dios. Hubo una necesidad. ¿A cuánto le gusta comer un rico asado? Bueno, hay algunos vegetarianos por ahí. La hermana que de la carnicería no le gusta el asado. Pero cuando usted dice: hay algo que me encanta, a mí me gusta la papa frita. Bueno, y usted está con que, mire, quiero una tortilla de papa. Quiero una con ensalada así, así, así. Hay una desesperación por encontrarse con esa tortilla de papa. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y bueno, vaya y hágala la tortilla de papa. O pídale a su esposa que le haga una tortilla de papa, ¿verdad? El hermano Ricardo, cuando quiere comer una tortilla de papa, ahí la hermana Vero le hace una excelente tortilla de papa. Cuando tenemos hambre de Dios, porque Dios va a enviar hambre sobre la tierra, pero no hambre de alimento físico, sino de oír la palabra de Dios. ¿Qué va a hacer usted? Usted se va a quedar con los que dicen: no, yo estoy de dieta. No, yo mire, ando en una cuestión de tratamiento gastroenterológico espiritual, me estoy haciendo un receso de comida. O realmente va a decir: Señor, quiero comer, porque quiero alimentarme en todo lo que tú quieras hablarme en este tiempo. Bueno, iglesia amada, eso es lo que había ocurrido con este remanente. Este remanente estaba desesperado porque la casa del Señor, el templo había sido arruinado. Ellos querían nuevamente ver la casa del Señor edificada. ¿Cuántos se gozan cuando vienen a la iglesia? ¿Cuántos se gozan cuando vienen a congregar a la mañana, los domingos? Que es un hermoso horario para congregar. Nosotros congregamos mucho más temprano con los muchachos. Venimos tipo 8:30 aproximadamente, ya estamos ahí, un poco dormiditos, pero venimos con gozo y con alegría. Disfrutamos, Mario, de la mañana, pero ¿sabe qué? A veces nos queremos quedar un poquito más, pero bueno, a veces las cosas no se dan. ¿Cuántos aman realmente a Dios? Porque si usted ama al Señor, iglesia amada, se va a gozar en la presencia de Dios como Moisés, se va a gozar de la santidad de Dios como Isaías, y se va a gozar de la palabra de Dios como el mismísimo Esdras en Nehemías. Vamos a ir a Nehemías capítulo 8. Y si usted se dará cuenta, estoy haciendo solamente un repaso de los 2 mensajes que el pastor compartió en iniciativa de este año, miércoles, fue el primer servicio, y de lo que vivimos el día domingo. Con lo de Eutico nomás ya nos quedamos medio moderando, ¿verdad? Con lo de Eutico. Ya quedamos ahí como: ¡epa! Guarda con la cornisa. Y después, obviamente, un poquito más allá, miramos así y dijimos: ¡epa! El Hades, che, ahí, el rico, en tormentos, en llamas, que miraba hacia arriba, dice, y lo veía a Abraham y al mendigo. Y algo que me llamó mucho la atención, que usted lo busque después en la palabra, porque ya la compartió el pastor, solamente se le llama mendigo una sola vez, y fue antes de su muerte. Y después nunca más se le llamó mendigo, se le llamó Lázaro. Gloria a Dios, porque Dios nos llama por su nombre. Dejó de ser un mendigo para ser un hijo de Dios eternamente. A tal punto que fue reconocido por el mismísimo, aún rico, como un testificador, un predicador de la palabra de Dios. Grande es el Señor. Aquí nos reconocemos a Nabucodonosor como su siervo, aquí reconocemos a Ciro como su pastor, pero lo más hermoso es que Esdras se encuentra con lo más importante, que es la palabra del Señor. Nehemías capítulo 8. Entonces se juntó todo el pueblo como, ¿qué dice ahí? Un solo hombre. Esa expresión habla de unanimidad, habla de unidad, habla realmente de lo que dice el apóstol Pablo en su carta a Efesios capítulo 4, para que usted lo entienda: la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz.
se juntó como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel el primer día del 7º mes. El sacerdote trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender. Desde el alba hasta el mediodía. Desde el alba hasta el mediodía. Leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¿A qué estaban atentos? No estaban atentos a Esdras, no estaban atentos a Eduardo, no estaban atentos a un hombre, Nehemías, porque aquí no interesa Eduardo, ni Nehemías, ni Esdras. Aquí importa la palabra del Señor y quien habla su palabra, que es Dios mismo. Entonces aquí el pueblo estaba atento a la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían levantado, un púlpito para esa ocasión. Y junto a él estaban, a su derecha, todos los nombres que están dando. Vamos a seguir más adelante. Y luego dice la palabra de Dios, versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo, alzando sus manos, respondió amén, amén. Y se humillaron. ¿Qué hicieron? Adorando a Jehová, rostro en tierra. Los levitas, y da la larga lista eso. Y versículo 8 dice, y leían claramente en el libro de la ley de Dios y explicaban su sentido de modo que entendieran la lectura. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Con su presencia, con su santidad y con su palabra, creo que estamos completos. Dios es demasiado bueno para con nosotros. Y vemos nosotros realmente, hermanos, que el Señor se glorifica con su iglesia. Él prometió a través de la boca de Jeremías hacer no solamente que Nabucodonosor castigara a un pueblo, aunque Ciro castigara a Babilonia, sino también en el capítulo 29, versículo 10, que era lo más glorioso para este pueblo que estaba esperando por años realmente la liberación, que era que volviera realmente al lugar a donde el Señor había determinado tenerlo para cumplir sus propósitos. Y Él les dijo, allí en el capítulo 29, versículo 10 de Jeremías, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, quédese con esa palabra, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Dios prometió visitarlos, Dios prometió despertarlos y además, dice la palabra del Señor, que lo hará con la buena palabra. Dice, voy a visitarlos, voy a despertarlos y sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Y eso lo está haciendo el Señor, así como lo hizo con nosotros, con muchos que están congregando en iglesias falsas, que no se predica la sana doctrina. Dios está visitando, Dios está despertando y su buena palabra, no el evangelio falso, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo se está enseñando en aquellas congregaciones, en aquellas casas, en aquellas calles, allí donde hay un elegido del Señor. ¿Para qué? Para que ellos vuelvan al lugar donde Dios le tiene preparado para adorarle, para exaltarle, para bendecirle, para estar en su presencia hasta que Él venga por su iglesia. Dios provee todas las cosas que nosotros necesitamos y lo demostró en toda la historia de la Biblia. Desde Génesis al Apocalipsis, la historia de un pueblo realmente que constantemente abandonaba al Señor y un Dios que constantemente lo buscaba para que volviera ante su presencia. Dios se valió de hombres, Dios se valió de diferentes medios. Así se vale en este tiempo para que nosotros también cumplamos su buena voluntad. Quiero terminar diciéndote esto. El libro de Esdras, eso es una crónica de la esperanza y la restauración de un pueblo que estaba
totalmente esclavo a través de del cautiverio. Esclavo de una rebelión contra Dios por causa de la idolatría. Había una palabra de esperanza a través de este tiempo de Esdras, Nehemías, Ageo y Zacarías. Dios envía el perdón para un pueblo que estaba realmente buscando su rostro, quebrantado y arrepentido, como nos dice la palabra de Dios allí en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel para perdonar nuestros pecados. Dios no nos va a dar la espalda. El regreso de los israelitas a Jerusalén y la reconstrucción del templo se repite en la vida de nosotros, la iglesia del Señor, que estamos regresando de la cautividad, de nuestros pecados constantes y de nuestra rebelión constante para encontrarnos nuevamente con la amorosa presencia del Señor, así como el hijo pródigo que volvió ante los brazos de su padre. Dios está nuevamente en este tiempo despertando el espíritu de cada uno de sus hijos aquí presente, porque no has todavía visto nada de lo que Dios quiere mostrarte, no has todavía recibido, porque todavía falta que Dios complete su obra en ti. La obra no ha terminado, iglesia. Dios no te ha llamado para que estés sentado en un asiento. Dios te ha llamado para que seas luz en medio de la oscuridad. Cuando el pueblo terminó de reconstruir todo eso, cuando se terminó allí con Nehemías, si usted puede leerlo luego, y volvieron a la adoración y todo lo demás, el Señor realmente, cuando ya pensamos que entramos en la gloria misma, hizo un tiempo que algunos le llaman un periodo de silencio, que en realidad es el periodo intertestamentario que comprende justamente desde la destrucción del templo de Jerusalén hasta justamente la destrucción del último templo, que ya no es ni siquiera el de la reconstrucción de Nehemías, sino justamente del tiempo de, se me fue la palabra, ¿cuál? Herodes, gracias pastor, de Herodes, ese periodo intertestamentario riquísimo en historia, que se vivieron con muchas cosas que sucedieron allí, que no es el día para compartirlo, pero que Dios es como que esperó una respuesta, esperó siempre una respuesta de un pueblo, pero la promesa estaba dada con el último profeta, Malaquías, que él enviaría a su profeta, Elías, hablando de Juan el Bautista, nuevamente para despertar y hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Gloria a Dios. Es por eso que en este tiempo nosotros necesitamos afirmar a nuestra familia, a nuestros hogares, apuntar a una vida rendida a los pies del Señor. ¿Qué sentido tiene, hermano, que estemos ganando a las naciones para Cristo y que nuestra familia esté sumida en el pecado, en la esclavitud de este mundo, lejos de la presencia del Señor? Es por eso que quiero redondear este sermón para decirte, hay una necesidad de regresar a la adoración, hay una necesidad de volvernos a la presencia del Señor constantemente y buscarla como si fuese esa comida que a nosotros nos agrada, y mucho más que eso, la presencia, la santidad y la palabra del Señor que debe permanecer en nosotros siempre, pero por sobre todas las cosas, en trabajar con la mira puesta en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestra esposa, en nuestros hijos. Y hablo de nuestra esposa porque yo soy varón, pero porque también Dios se valió de hombres, líderes que fueron puestos en eminencia para glorificar al Señor y exaltar su nombre, llamados para cumplir un propósito. Y Dios nos llamó. Yo sé que Dios nos llamó a nosotros, como lo llamó a nuestro hermano Beto, como lo llamó a nuestro hermano Daniel Aguirre, como lo llamó a mi hermano allí Ángel, y yo sé que Ángel habló de su palabra, la palabra del Señor a este varón que falleció hace poco, como usó la vida del pastor Juan, como usará la vida de muchos de los que estamos aquí para glorificar su nombre en toda la tierra. Pero este es un tiempo de trabajar como un solo hombre, un mismo sentir, un mismo espíritu, orando, velando y haciendo la voluntad de Dios.
que el pastor Raúl se sienta sostenido como iglesia. Él como pastor de esta iglesia y nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, que velemos por nuestro pastor. Y que lo hagamos, hermano, de una manera sincera y de una manera íntegra. Una cosa es ser íntegro y otra cosa es ser honesta. Una persona puede levantarse algo que no le corresponde y después arrepentirse y devolverla y termina siendo honesto. Pero ¿dónde estuvo su integridad? Porque la levantó. Entonces, no caigamos, no esperemos caer para levantarnos, evitemos la caída, de eso se trata. No le demos lugar al diablo, no le demos lugar a la carne, no le demos lugar a otra cosa que no sea la vida espiritual, la palabra, la presencia, la santidad, la gracia, el amor, la bondad. Que solamente Cristo habite en nosotros y que con Él estemos completos. Padre, te damos gracias. Queremos sincerarnos delante de ti. Porque tu palabra dice y nos enseña que tú conoces nuestro ser. Lo que somos, cómo estamos, qué hacemos, qué decimos, dónde andamos. Luchamos con nuestros malos pensamientos. Luchamos con debilidades. Luchamos con muchas cosas en esta vida. Quizá nuestro carácter, somos muchas veces de responder agresivamente, violentamente. Hay cosas que cambiar. Hay cosas que cambiar. Cuando Elías confrontó a los profetas de Baal, le enseñó a un pueblo que Jehová es Dios y no hay otro Dios fuera de Él. Pero tener una vida en la presencia del Señor significa trabajar en ese altar que estaba arruinado. Cuando Dios trajo al primer remanente con Zorobabel, cavando los cimientos, les enseñó que si no hay un buen fundamento, todo lo que podamos construir se va a derribar. Y nosotros conocemos por la palabra de Dios que el único fundamento es Cristo. Y que debemos de sobreedificar con piedras preciosas, con oro, con plata. Porque si edificamos con madera, heno, hojarasca, eso se va a quemar. Y vamos a sufrir. Señor, solamente nos toca decir delante de ti y reconocer que si vivimos situaciones difíciles, muchas veces es porque las buscamos. Son consecuencia de nuestras malas decisiones, nuestros malos actos. Pero aquí estamos en esta noche y delante de ti no podemos esconder nada. Queremos simplemente pedirte que nos ayudes. Ayúdanos. Sabemos que tú nos ayudas y nos sostienes, porque ya nos tienes aquí en este lugar. Nos congregaste y nos hablaste y tal vez hay muchas cosas que no hemos entendido, pero Señor, aún tu gracia va a obrar en nosotros para perfeccionarnos y darnos, Señor, ese visto de creyentes conformes a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Queremos conformarnos siempre a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Cuando Esdras
terminó de leer el libro, la gente lloraba de alegría. Había cánticos. Cuando el Señor levantó a Ageo y a Zacarías, hubo un buen quebrantamiento en ese tiempo. Ya no estaban los de Zorobabel, ya habían muerto, habían pasado más de 58 años, que fue el transcurso que se escribió Esther. Eran otras personas, eran otros líderes. El mismo Esdras estaba presente. Ageo, movido por la palabra del Señor, los llevó a una iglesia realmente a quebrantar su corazón delante de Dios. En ayuno, en oración. Señor, queremos hacer tu voluntad. Si tú nos demandas ayuno, si tú nos demandas oración, queremos hacer tu voluntad. Si tú nos demandas mayor tiempo de devoción y pasión, queremos hacer tu voluntad. Ya no queremos ser indiferentes, Señor, a la voz de tu Espíritu. Si me cuesta, quiero crecer al lado de alguien que esté con mayor crecimiento para que me ayude, me sostenga. Quiero crecer con mi hermano en la fe. Ayúdame, Señor, a tener también esta disposición de acercarme a mis hermanos para crecer juntos para la gloria de Dios. Bendice esta iglesia en el nombre de Jesucristo. Y prepáranos para este domingo de mesa del Señor, porque tendremos la mesa de la comunión. Tendremos la mesa del Señor. Queremos estar presentes con un espíritu quebrantado en ese día, Señor. Dispuestos a oír tu palabra, Señor, que va a tratar con nosotros, y a participar de la mesa con un corazón constricto y humillado delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, al transcurso de estos días que quedan aún hasta el domingo, a ponernos a cuenta contigo en todas las cosas que sean necesarias, a ordenar nuestro altar, a ordenar nuestras vidas, a ordenar nuestras familias, a pedir perdón si es necesario, a restituir al agraviado. Haznos ver nuestras faltas, Señor, a través de tu presencia. Examínanos, oh Dios, y prueba nuestro corazón. Y permítenos vivir para la gloria de tu nombre, con una vida llena de tu presencia, en la santidad de Dios, como aquel varón Isaías que dijo: ay de mí que soy hombre muerto. Pero sin embargo tú volaste con un serafín, con un carbón encendido, tocó sus labios, fue limpio. Así también tú nos limpias por la sangre derramada en la cruz del Calvario, de todo pecado y de toda maldad. Gracias, Jesús. Amén y amén.